La leyenda del Cerro de los Susurros. Bienvenidos a mi canal Comentemos la Lectura. Un espacio para leer con calma, escuchar historias y reflexionar sobre lo que las palabras nos transmiten, comentar y disfrutar de los libros. Les invito cordialmente a suscribirse y activar las notificaciones para que sigamos leyendo y creciendo juntos en este viaje literario. La leyenda del Cerro de los Susurros, una leyenda mexicana que nos invita a pensar en el silencio, la memoria y el respeto por la tierra. A lo largo de esta narración recorreremos su origen, sus voces y el misterio que envuelve a un cerro que parece escuchar y recordar. Mucho antes de que los caminos se marcaran con piedras y de que los pueblos se nombraran para distinguirse unos de otros, existía en el corazón de las montañas un cerro que no se parecía a ningún otro. No destacaba por su altura ni por su forma, pero poseía una presencia que imponía respeto. Era un cerro que parecía observar, como si tuviera ojos invisibles abiertos incluso cuando todo dormía. Con el paso de los siglos, sería conocido como el Cerro de los Susurros. Durante el día, el cerro se mostraba inmóvil y silencioso. El sol iluminaba sus laderas cubiertas de encinos viejos, de raíces expuestas que se aferraban a la tierra como si temieran soltarse. Las piedras eran oscuras y ásperas, y al tocarlas se sentían frías incluso bajo el calor más intenso. Los animales cruzaban cerca, pero rara vez se detenían. Era como si algo los empujara a seguir su camino. Al caer la noche, el ambiente cambiaba. El aire se volvía más denso, y el viento que descendía del cerro no soplaba con fuerza, sino que se deslizaba lentamente, llevando consigo sonidos que no parecían naturales. Quien se quedaba en silencio podía escuchar murmullos, frases incompletas, palabras sin dueño. No eran gritos ni llantos, sino voces cansadas, como si provinieran de un lugar muy antiguo. El tiempo del pacto. Antes de que existiera el pueblo actual, el valle había sido hogar de una comunidad indígena que vivía en armonía con la tierra. Aquella gente se hacía llamar guardianes, no porque se creyeran dueños del cerro, sino porque sabían que su deber era proteger el equilibrio entre la montaña y el valle. Para ellos, el cerro no era un objeto ni un obstáculo. Era un anciano. Decían que había estado allí antes que los hombres y que permanecería después de ellos. Creían que la montaña escuchaba todo, los pasos, las palabras, incluso los pensamientos. El pacto era simple. Mientras el cerro fuera respetado, el valle recibiría lluvia suficiente, las semillas germinarían y las enfermedades no se extenderían sin control. A cambio, la comunidad debía guardar silencio en los momentos sagrados y jamás herir la montaña. Una vez al año, durante la noche más larga, toda la comunidad ascendía en completo silencio. No se permitían cantos ni rezos hablados. El silencio era la forma más pura de respeto. En la cima dejaban ofrendas humildes, maíz, frijol, agua limpia. Después descendían sin mirar atrás, pues se creía que el cerro no debía ser observado mientras escuchaba. Este ritual se mantuvo durante generaciones. Los niños crecían sabiendo que el silencio no era ausencia, sino presencia. El hombre que dudó. Con el paso del tiempo nació Tecatl, un hombre inquieto y orgulloso. Desde joven cuestionaba las enseñanzas de los ancianos. No comprendía por qué debían temer a una montaña que jamás hablaba de forma clara. Para él, el silencio no era sagrado, sino vacío. Conforme creció, comenzó a tener sueños extraños. Soñaba con grietas profundas en el cerro, con luces que brillaban desde dentro y con voces que no advertían, sino prometían. En sus sueños, la montaña parecía ofrecerle algo a cambio de ser abierta. Tecatl empezó a hablar con otros hombres, especialmente con los más jóvenes. Les decía que el cerro guardaba riquezas, que los antiguos rituales eran una forma de control y que el miedo había sido heredado sin razón. Algunos dudaban, pero otros comenzaron a creerle. Los ancianos intentaron detenerlo. Le explicaron que la montaña no castigaba de inmediato y que su paciencia era peligrosa. Le dijeron que el cerro escuchaba incluso aquello que no se decía en voz alta. Tecatl se burló. Respondió que una montaña no podía escuchar ni recordar. La noche del quebranto. Eligieron una noche sin luna para subir. Pensaron que la oscuridad los protegería. Llevaban herramientas, antorchas y la certeza de que regresarían con algo que cambiaría su destino.
Al principio, nada ocurrió. El sonido del metal contra la piedra resonó en la ladera. Entonces, el cerro exhaló. No fue un temblor violento, sino una vibración profunda que recorrió la tierra. El viento se detuvo por completo. Los insectos callaron. Las antorchas comenzaron a apagarse una por una, como si algo invisible las tocara. Los hombres intentaron correr, pero el camino parecía no terminar nunca. Algunos gritaban, otros pedían perdón. Tecatli intentó ordenar, pero su voz se perdió entre los murmullos que comenzaban a surgir desde el interior de la montaña. Al amanecer, el cerro estaba quieto. Los hombres nunca regresaron. El nacimiento de los susurros. Cuando la comunidad subió a buscarlos, encontró el cerro cubierto de nuevas grietas. De ellas salía un murmullo constante, bajo, persistente. No era viento. Eran voces. Los ancianos comprendieron que los hombres no habían muerto del todo. Sus cuerpos habían sido absorbidos por la montaña y sus conciencias habían quedado atrapadas en su interior. El castigo no era el silencio eterno, sino hablar sin ser escuchados. Las voces repetían pensamientos fragmentados, recuerdos inconclusos, disculpas tardías. No pedían ayuda, pedían ser oídas. La comunidad abandonó el valle poco tiempo después. Decían que ya no eran dignos de habitar un lugar que había sido herido. El nuevo pueblo. Generaciones después, se fundó un nuevo pueblo cerca del cerro. Las historias sobrevivieron, transmitidas por los más viejos. Nadie subía de noche. Nadie excavaba. Los niños aprendían desde pequeños a no responder a los murmullos, por más claros que parecieran. Cada año, los ancianos llevaban a los niños al pie del cerro y les enseñaban a escuchar sin hablar. Les decían que no todo llamado debía ser contestado y que la curiosidad sin respeto podía abrir puertas que jamás se cerraban. Algunos forasteros intentaron subir. Casi todos regresaron pálidos, asegurando haber escuchado su nombre entre los susurros. Otros nunca regresaron. La espera del cerro. Con el paso del tiempo, los murmullos cambiaron. Ya no sonaban desesperados, sino tranquilos, pacientes. Como si el cerro hubiera aprendido a esperar. La leyenda dice que el día en que alguien responda a los susurros, el pacto se romperá por completo. Entonces la montaña no se limitará a guardar voces, sino que reclamará nuevas conciencias para recordar al mundo que la tierra no olvida. Hasta hoy, el Cerro de los Susurros permanece inmóvil, observando el paso de los años, guardando en su interior las voces de quienes creyeron que el silencio era vacío y no advertencia. Y por eso, cuando el viento baja de la montaña y trae murmullos consigo, la gente cierra la boca, baja la mirada y recuerda que hay silencios que sostienen al mundo. ¿Qué te pareció esta leyenda? Se escucha claramente que es una narración sobre hechos naturales y sobrenaturales o mezcla de ambos que se transmiten de generación en generación de forma oral o escrita y es recopilada por nuestros antepasados para que no dejemos de escuchar la voz de la naturaleza y nos susurra que no la dejemos de atender y cuidar. Las leyendas son parte de nuestra identidad como mexicanos. Y las vemos reflejadas en diferentes estados y se consideran parte del patrimonio cultural de los pueblos o regiones. Si esta leyenda te agradó, te invito a que te suscribas al canal y como siempre se quede para comentarla en nuestra vida cotidiana. Deseo que sigas leyendo, comprendas y analices esta lectura que a gritos nos dicen que no olvidemos nuestras raíces y antepasados, sobre todo, que le devolvamos todo lo bueno, limpio y hermoso que la tierra nos dio y seguirá dando. Gracias por quedarte y hasta el próximo comentario literario. Leyenda anónima.